Hola jóvenes, estamos aquí para iniciar el video número 6, la sesión número 6 de nuestro tema. Sean todos bienvenidos a clase. Recordemos nuestra consigna que es: piensa como un protón, siempre en positivo. Funciones trigonométricas. Empecemos. En esta sesión vamos a ver las funciones trigonométricas de triángulos que han sido trazados en el plano cartesiano. Vamos a ver, por ejemplo, en este plano cartesiano se han trazado 3 triángulos, como dice aquí. Dice, en la gráfica se ha trazado la recta y igual a 0.5x menos 1 y se han formado 3 triángulos rectángulos. Determina el valor de seno, coseno y tangente del ángulo alfa. Entonces podemos ver aquí los 3 triángulos, el triángulo más pequeño que es ABE, el triángulo mediano que es ACF y el triángulo mayor que es ADG. ¿Sí? Y vemos que el ángulo alfa que comparten los 3 mide 26.57. Aquí también podemos ver que los 3 triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque comparten el ángulo de 26.57 y además tienen un ángulo recto. Entonces, con el criterio de ángulo a ángulo, ya sabemos que son triángulos semejantes. También podemos calcular las 3 funciones conociendo sus 3 lados, que son cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Pero en este caso no podemos saber tan directamente la hipotenusa porque no está marcada aquí. Los catetos sí, ¿verdad? Los podemos contar con los cuadritos, pero la hipotenusa no, entonces tendremos que recurrir al teorema de Pitágoras para poder calcularlo. Bueno, pues empecemos. Para el triángulo ABE, nuestro cateto adyacente mide 2 y nuestro cateto opuesto mide 1. Por lo tanto, nuestra hipotenusa sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que son 2 por 2 son 4 y 1 por 1, 1. Entonces, 1 más 4 son 5 y nuestra raíz cuadrada de 5, 2.23. Ese es el valor de la hipotenusa, que es de la A a la E. Vamos con el triángulo mediano. El cateto adyacente mide 4 y nuestro cateto opuesto mide 2. Por lo tanto, nuestra hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y 4 por 4 son 16 y 2 por 2 son 4. 16 más 4 son 20 y nuestra raíz cuadrada de 20 son 4.47. Y ese es el valor de la hipotenusa que va de la A a la F. Vamos con el triángulo mayor. El valor del cateto opuesto es 3 y el valor del cateto adyacente es 6. Entonces los elevamos al cuadrado para calcular nuestra raíz cuadrada. Nos quedaría 6 al cuadrado más 3 al cuadrado y raíz cuadrada. Entonces sería la hipotenusa igual a la raíz cuadrada de 6 por 6, 36. Y 3 por 3, 9. Ahora sumamos 36 más 9 y nos daría como resultado 45. Calculamos la raíz cuadrada de 45 y obtenemos que es 6.7. Entonces, nuestra hipotenusa que va de la A a la G medirá 6.7. Ahora sí, ya tenemos nuestras 3 hipotenusas. Con cualquiera de los 3 triángulos podemos calcular seno y coseno y tangente, porque como son triángulos semejantes, pues seno, coseno y tangente va a ser lo mismo en cualquiera de los 3. Yo lo voy a calcular con el triángulo menor, pues con el ABE, y ustedes pueden calcularlo con el ACF o con el ADG desde sus casas para que vean que nuestros valores o resultados finales de seno, coseno y tangente van a ser exactamente los mismos. Bueno, vamos a iniciar con la función de seno. Seno del ángulo, recordemos que es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto sería 1 en el triángulo menor y la hipotenusa 2.23. Por lo tanto, seno de alfa sería 1 entre 2.23. Al dividir 1 entre 2.23 obtenemos 0.44. Si hacemos lo mismo con el triángulo mediano, podemos obtener, por ejemplo, aquí que el cateto opuesto es 2 y que la hipotenusa es 4.47, y cuando dividamos 2 entre 4.47 también tiene que salir 0.44. O en el mediano, perdón, en el mayor, que es 3 de cateto opuesto y 6.7 de hipotenusa, podremos obtener
3 entre 6.7, 0.44 también. Nos tiene que dar exactamente el mismo valor. Bueno, ahora vamos con la función de coseno. Coseno del ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente del triángulo más pequeño es 2 y la hipotenusa 2.23. Por lo tanto, coseno de alfa sería 2 entre 2.23. Y al dividirlo obtenemos 0.89. Nos resultaría lo mismo 0.89 si hacemos 4, que es el cateto adyacente del mediano, entre 4.47, que es la hipotenusa del mediano. O también si dividimos 6, que es la hipotenusa del triángulo mayor, entre 6.7, que es la hipotenusa del triángulo mayor. Perdón, 6 es el cateto opuesto del triángulo mayor entre 6.7, que es la hipotenusa del triángulo mayor. Y vamos con la última función trigonométrica, que es tangente de alfa. Tangente siempre va a ser entonces cateto opuesto entre cateto adyacente. Y tangente del alfa, que es este caso, en el triángulo más pequeño sería cateto opuesto, que es 1, entre el cateto adyacente, que es 2. Y nuestra división resulta 0.5. Y resultaría lo mismo si lo hacemos con el mediano, que es que sería el cateto opuesto 2 entre el cateto adyacente 4, o 3, que es el cateto opuesto del triángulo mayor, entre 6, que es el cateto adyacente del triángulo mayor. Y nos tiene que dar en todas 0.5. En este caso les puse, jóvenes, aquí las tablas de funciones trigonométricas. Les decía que las voy a anexar tanto en la plataforma y también en las hojas de trabajo. Aquí podemos observar los ángulos que están marcados en el primer columna. Aquí también, aquí continúa porque no caben hasta abajo, entonces les puse hasta el ángulo de 90 grados y después está marcado su valor de seno, coseno y tangente. Por ejemplo, si nosotros decimos el ángulo de 26.57, aquí no lo vamos a encontrar porque es en decimal. Entonces lo que podemos hacer es redondearlo, decir el ángulo que mida 27 grados. Que no sea 26, que sea 27 grados para redondearlo. Y buscamos entonces aquí 27 grados. Aquí está, 27 grados. Si yo busco el valor de seno, va a ser 0.45, que si se fijan es súper aproximado a lo que nosotros obtuvimos. Y si buscamos el valor de coseno, que es la tercera columna, sería 0.89, que es el mismo valor que obtuvimos acá. Y para tangente sería 0.51, que también es muy aproximado a lo que hemos obtenido. Entonces, estas tablas las vamos a trabajar cuando no tengamos para trabajar nuestra calculadora científica, ¿sale? Y lo que yo les recomiendo es que en los problemas que tengamos que resolver, solamente consideren 2 posiciones decimales, ¿ok? Bueno, entonces, ahora no les toca a ustedes. Esta sería la actividad número 6 de su libro. Ejercicio número 1 de la página 196 y 197. Tenemos que hacer los 3 incisos que vienen ahí, A, B y C. Dice, contesta lo que se solicita. En la gráfica de la izquierda se muestra la recta de la ecuación y igual a 1.5x más 2. Se han trazado además una recta paralela al eje de las abscisas y 3 segmentos paralelos al eje de las ordenadas, formándose 3 triángulos rectángulos. Aquí están los 3 triángulos rectángulos, ABC, ADE y AFG. Determina el valor del seno, coseno y tangente del ángulo alfa. En este caso el ángulo alfa mide 56.31. ¿Qué tendrán que hacer ustedes? Bueno, lo mismo que hicimos en el anterior. Tendremos que calcular la hipotenusa, ¿sale? La hipotenusa de cualquiera de los 3 triángulos que ustedes vayan a querer utilizar. Calculamos la hipotenusa y una vez calculando la hipotenusa podemos calcular primero la razón trigonométrica en fracción y ya que la tenemos en fracción dividimos y obtenemos el resultado. Pueden hacerlo con 1 o 2 o hasta 3 triángulos. ¿Para qué podríamos hacer los 3 triángulos? Porque tienen que comprobar que les salga el mismo valor de seno, coseno y tangente en los 3 casos. ¿Sale? Esa sería la parte del inciso A. Vamos con el inciso B.
Escribe si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso y argumenta tu respuesta. Entonces aquí vamos a leer estos 4 enunciados y vamos a poner si es verdadero o falso y por qué consideran ustedes. Hay que leerlo muy bien, hay que leerlo razonando todo lo que nos está pidiendo y no irnos nada más con la primera leída. Hay que leerlo y analizarlo muy bien y sobre todo recordar los ejemplos que ya hemos realizado. Y en el inciso C dice, de acuerdo con el triángulo BCA, el que está aquí a la derecha, subraya las razones trigonométricas correctas con respecto al ángulo beta. Aquí es muy importante checar que nos están diciendo el ángulo beta, porque tiene 2 ángulos, alfa y beta. Entonces, si nos están diciendo que con respecto al ángulo beta, quiere decir que el ángulo beta va a determinar quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. La hipotenusa pues va a ser siempre la misma, pero cateto opuesto, acuérdense, va a ser el que está enfrente y cateto adyacente el que está junto al ángulo que nos están marcando. Entonces vamos a elegir cuál de estas 3 es seno, nos está diciendo el valor de seno correcto. 2 de estas son incorrectas, solamente una está correcta. Después vamos a elegir cuál es la de coseno que dice correctamente la función y cuál es la de tangente que dice correctamente la función también. Otras 2 van a ser falsas. Pues bueno, recordemos entonces las funciones. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno cateto adyacente entre hipotenusa y tangente cateto opuesto entre cateto adyacente. Espero que haya quedado todo muy claro, jóvenes. Eso es todo por el día de hoy. Solamente esos 3 incisos. Espero que se les haga muy fácil. Y pues bueno, sería la actividad número 6. Han hecho un muy buen trabajo. Espero que todo vaya quedando muy claro. Nos vemos para el siguiente video. Adiós.